Bien, recibo a cada uno de ustedes un cordial saludo y qué gusto poder seguir compartiendo estas clases por estos medios, para que se encuentren bien ustedes y sus familias. En esta oportunidad vamos a aclarar acerca de las cuentas contables dentro de lo que es el marco de la materia de emprendimiento. ¿Qué es una cuenta contable? Ya que nosotros hemos visto lo que es la partida doble y dentro de la partida doble se manejan cuentas. Entonces, vamos a ver lo que son las cuentas contables en esta oportunidad. Menciona que la cuenta es un estado que representa la evolución y situación de cada uno de los elementos que componen el patrimonio. En este caso hay que recordar que el patrimonio es el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, ya sea física o jurídica. En este caso habíamos visto de que los bienes son las cosas tangibles, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar. Los derechos viene a ser lo que nos deben y lo que nosotros tenemos como pendientes por cobrar. Y las obligaciones, pues lo que nosotros debemos cancelar a otras personas o en este caso al Estado, pagar los permisos, los impuestos, etcétera. Entonces, recuerde que el patrimonio, dentro del patrimonio que es esta suma de bienes, derechos y obligaciones, pueden ser propios que usted haya adquirido o pueden ser heredados que usted haya recibido como parte de una herencia, ¿sí? Entonces, recuerde que un patrimonio son los bienes más los derechos y menos las obligaciones. Todo eso forma parte de su patrimonio. Y dentro de lo que es el patrimonio hay cuentas. Por ejemplo, si usted tiene obligaciones o tiene cuentas por pagar, pues eso se divide en lo que prácticamente estamos viendo. Y reitero, las cuentas. Cuentas de servicios básicos, cuentas a acreedores, cuentas a proveedores. Es decir, cada acción o cada elemento nosotros la agrupamos debido a sus características. Por ejemplo, la cuenta de pago de servicios básicos. ¿Cuál es la característica de estos servicios básicos? ¿O qué componentes forman la cuenta de servicios básicos? Pues sería los componentes de pago de luz, pago de agua, pago de teléfono. Eso va dentro de una cuenta que es la cuenta de servicios básicos. Y recuerde que los servicios básicos es una obligación y la obligación está dentro del patrimonio que compone todo este ámbito, todo este aspecto, ¿no? Por ejemplo, hay cuentas que nosotros eh, podemos ponerle el nombre de cuentas por cobrar un ejemplo. ¿Y qué está qué factores, de qué elementos están dentro de las cuentas por cobrar? Pues está deudas de clientes, puede estar deudas de proveedores, puede estar algún préstamo que nosotros hemos hecho, que nosotros debemos cobrar eso. ¿Está bien? Entonces, podemos eso ponerlo ahí como una cuenta y debido a sus características irles agrupando, que sería cuentas por cobrar, algo que es nuestro derecho. Y el derecho también forma parte del patrimonio. Es decir, las cuentas, ¿sí? Son estos movimientos, son esta evolución, son las situaciones de cada uno de los elementos que componen nuestro patrimonio, como ahí dice. Y a estos elementos, a cada uno de estos componentes, les agrupamos debido a las características. El ejemplo más claro es la cuenta de servicios básicos, que es la unión de la luz, de agua, el teléfono, que debemos pagar como una obligación nuestra. Mencionamos también que la cuenta, para aclarar esta situación, no es otro medio dentro de la contabilidad o es un instrumento el cual también nos permite subdividir o clasificar lo que es el activo, que es lo que tenemos, el pasivo, que vendría a ser las deudas, y el capital. ¿Qué es el capital? Pues son los recursos que nosotros tenemos a disposición para ejecutar o para realizar acciones y agruparlos de acuerdo a las características y afinidades, es decir, de acuerdo a los componentes y sus características prácticamente, la cual nos permite graficar si aumenta o disminuye
los valores económicos. Es decir, si usted tiene una cuenta, que la cuenta, por ejemplo, la cuenta de caja dentro de un negocio, entonces usted va a ver que dentro de la caja hay aumentos y disminuciones de los valores. ¿Por qué? Porque hay actividad. Entonces, vamos a ver un poco más adelante eso, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, hablando sobre la caja, si nosotros vemos o reconocemos que hay movimiento de la caja, es decir, hay variaciones, pues a esa cuenta le denominaremos cuenta caja. Si nosotros queremos saber los movimientos o las variaciones que afectan las deudas que tienen personas sobre nosotros, pues abriremos una cuenta que se llama cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque va a haber dinero que va a ingresar hacia nuestro patrimonio, es decir, va a alterar los valores que nosotros tenemos en nuestro patrimonio. Si nosotros tenemos también sillas, mesas, archivadores, etcétera, también eso será una cuenta denominada mobiliario. ¿Por qué? Porque en algún momento deberemos comprar una mesa, tal vez se va a dañar una silla, tal vez debemos comprar algún archivador, debemos comprar algún escritorio. Entonces, también tenemos que tener claro que dependiendo de las características de esa cuenta, vamos a ponerla en ese aspecto de mobiliario. ¿Por qué? Porque agrupa todos los bienes, los bienes materiales que componen nuestra empresa, y debemos siempre estar renovando y mantener la empresa con suficientes equipos y materiales para una buena atención, para un buen servicio. Por ejemplo, también si es que nosotros tenemos alguna cuenta o tenemos deudas a otras terceras personas, pues esa cuenta se denominaría cuenta por pagar. Entonces, con lo que hemos mencionado, conviene que los datos o que los valores de cada uno de estos elementos puedan ser registrados y almacenados por tema. Entonces vamos aquí a poner un ejemplo, ¿ya? Porque esto de las cuentas sí debemos tenerlo en claro. Entonces, caja. Esta cuenta, vamos a ejemplos de caja, ¿ya? Vamos a poner ejemplos de cuentas. Listo. Ejemplos de cuentas y tenemos la cuenta caja. ¿Y qué se refiere o a qué se refiere a la cuenta caja? Pues son las variaciones dentro de la caja, ¿sí? De la empresa, lo que cobramos. Que también tenemos, habíamos visto, tenemos cuentas por pagar. ¿Y a qué se refiere estas cuentas por pagar? Pues las deudas que tenemos, ¿sí? Las deudas que tenemos. Es decir, cuando nosotros cancelamos algunas deudas a otras personas, pues obviamente va a variar. Entonces nosotros debemos tener una cuenta, un valor asignado para poder cancelar las deudas que tenemos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la variación de caja es el ingreso de dinero, pero otra cuenta es lo que debemos nosotros pagar a otras personas. También habíamos mencionado de mobiliario, ¿sí? En este caso el mobiliario corresponde a lo que son, vamos a ponerle ejemplos claros, sillas, mesas, ¿sí? Etcétera, de una empresa. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos estar renovando, y si es que se nos quiebra una silla, pues debemos comprar otra. Las mesas, escritorios, etcétera. Entonces, si nosotros compramos una silla, debemos utilizar la cuenta de mobiliario. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos o cómo creamos la cuenta de mobiliario? Pues sumando los valores de cada silla, de cada mesa que nosotros tenemos en nuestra empresa, y también eso sumará a nuestro patrimonio, nos dará saber cuánto tenemos de patrimonio en mobiliario. Entonces, también tenemos lo que son las cuentas por cobrar.
¿A qué se refiere las cuentas por cobrar? Lo que habíamos dicho, pues es el movimiento o la variación, el movimiento o la variación que tenemos sobre otras personas que nos deben. Entonces, lo que ingresa por alguna deuda que alguien tenga con nosotros va directamente a la cuenta por cobrar. Es decir, esa cuenta no puede ir a caja. ¿Por qué? Porque nos están pagando de algo que nosotros hemos prestado, ¿sí? No estamos vendiendo nada, sino estamos cobrando. Entonces, la caja es la variación cuando nosotros vendemos algo y enseguida nos cancelan con efectivo, o es decir, nosotros cobramos y ese dinero va a caja. Al final del día, lo de caja irá registrado en el libro diario, que ya hemos visto que es la manera de poder o el libro diario nos ayuda al final del año a ver si es que tenemos buenas utilidades o unas utilidades bajas. Entonces mire cómo tiene relación todo lo que hemos estado viendo. Esas cuentas por cobrar pues ingresarán a la cuenta cuando nosotros ya tengamos el dinero que hemos prestado. ¿Está bien? Listo. Vamos a basarnos a lo que menciona el texto. ¿Está bien? Vamos a describir algunas cuentas y cómo se agrupan o cómo se deberían agrupar estas cuentas. Primero recordar lo que es un activo. Un activo está integrado por el conjunto de bienes y derechos que se pueden cuantificar, se pueden contar. Esto derivado de algunas transacciones financieras, de pagos y cobros que hemos realizado. Y estos activos son capaces de producir ingresos económicos. Es decir, el activo es lo que nosotros tenemos, es lo que nosotros podemos utilizar para poder seguir generando ingresos económicos y financieros. Por ejemplo, en una empresa de distribución de comida, pues un activo va a ser el vehículo. ¿Por qué? Porque ese vehículo se le puede contar, es decir, un vehículo, y ese vehículo nos ayuda a generar ingresos y ese vehículo es nuestro, nos pertenece. Entonces, a eso se refieren los activos. Y recordará que hemos visto lo que son los activos corrientes. Los activos corrientes son los que se pueden utilizar dentro de los 12 meses, ¿sí? Dentro del año. Entonces, aquí tenemos nuestras cuentas, ¿sí? De caja. Por ejemplo, aquí tenemos, estamos describiendo las cuentas y sus agrupamientos y dentro del activo, dentro de lo que nos pertenece, está la caja, que está dentro de lo que es el activo corriente, porque la caja se maneja a través o durante el año. ¿Y qué es la caja? Pues dice, comprende los recursos en dinero en efectivo, ¿sí? De poder liberatorio, es decir, nosotros podemos liberarlo, podemos utilizarlo inmediatamente. Y muchas veces eso es cheques y otros valores sin restricciones específicas. Es decir, a veces nos pagan con con cheques también, ¿sí? O con otros valores y no tiene ninguna restricción. Eso es caja. Por ejemplo, usted vende algo en su empresa y usted cobra con un cheque y ese cheque ingresa a caja, ¿no? Entonces, la caja está es una cuenta que está dentro de los activos corrientes porque se utiliza dentro del año. También los bancos es una cuenta que pertenece al activo porque es nuestro y comprende los recursos depositados en entidades bancarias, igual de poder liberatorio inmediato sin restricciones de disponibilidad. Es decir, nosotros podemos utilizarlo cuando nosotros queramos, cuando a nosotros mejor nos convenga, ¿sí? Igual, alguien nos hace una transacción financiera a un banco, entonces son activos que nos pertenecen y son activos corrientes. ¿Por qué? Porque nosotros los podemos utilizar dentro del año, ¿sí? Y nos pertenece y podemos usarlo. Son ejemplos de cuentas, ¿no? Las cuentas de caja, ya les digo, es el dinero que ingresa en efectivo o en forma de cheque y que nosotros podemos utilizarlo cuando nosotros queramos. Y también la cuenta de bancos. ¿Por qué? Porque también hay empresas que tienen dinero en el banco. ¿Por qué? Porque hacen depósitos, hacen transacciones, ¿sí? Y también es un activo corriente, es una cuenta
del activo corriente. ¿Por qué? Porque nos pertenece y podemos utilizarla dentro del año. También tenemos el activo no corriente, que también indica en el texto, si usted puede hacer el seguimiento ahí. ¿Qué dice el activo no corriente? Habíamos mencionado que el activo no corriente comprende al uso de bienes y derechos después de los 12 meses, o sea, es después del año, ¿sí? ¿Y cuáles cuentas ingresan aquí dentro del activo no corriente? Pues cuentas por cobrar a largo plazo, es decir, los derechos de cobro a terceras personas u otras personas, ¿sí? Provenientes de la potestad del Estado de establecer gravámenes de la actividad principal de los organismos de la Administración Nacional, cuya percepción se prevé concretar posterior a los 12 meses. Es decir, todo esto se resume a que usted hace un préstamo, ¿sí? O un crédito, o usted presta a alguien y alguien le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a devolver el capital dentro de los 12 meses, o para un año y medio, 2 años, 3 años, etc. Pero obviamente ahí va a ingresar algún interés, ¿sí? Que le estén generando, que le estén dando. Entonces ese interés ingresaría a una cuenta de dentro de los activos corrientes que se denominaría, lo que aquí hablamos, ¿dónde está? Cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar, dependiendo el tipo de negocio que hayamos hecho. Entonces, mire cómo nosotros podemos ir ingresando cuentas o creando cuentas dependiendo sus características. Es decir, mire, nosotros podemos tener una cuenta por cobrar a largo plazo, pero sería esto el capital. Pero si es que a nosotros nos van a pagar una mensualidad del interés, un ejemplo, entonces esa cuenta iría en cuentas por cobrar, pero dentro de activos corrientes. ¿Está bien? Son ejemplos de cuentas, ¿sí? Que tanto activos corrientes como no corrientes que podemos nosotros realizar. Conforme vayamos viendo a lo largo de este tiempo que nos queda algunos tipos de cuentas, vamos a ir con ejemplos para que sea más entendible. Lo que vimos anteriormente, el sistema de partida doble, nos ayuda a entender mejor las cuentas, ¿no? Esto simplemente la clasificación, pues en cuentas de activo corriente y activos no corrientes. Recordando que el activo corriente son dineros o son cuentas que nosotros utilizamos dentro del año. ¿Está bien? Dentro del año, dentro de los 12 meses. Y los activos no corrientes son dineros o son valores o bienes y servicios que nos pertenecen, pero nosotros utilizamos a partir del año, a partir de los 12 meses, fuera del año. Entonces, eso se refiere a la clase de hoy. Por favor, vamos a ir avanzando también en el texto. Déjenme ver en su texto. Podemos ya ir avanzando hasta la página 61. No hay mucha actividad que hacer ahí, pero es importante que usted lo lea para que usted vea también que estamos relacionándonos la enseñanza con el texto que tenemos. Yo les agradezco por este tiempo que me han dado y nos veremos en una próxima oportunidad.